Muy buenas noches, qué rico volvernos a ver en este espacio de diálogos, continuando con nuestra serie Ayuda, Somos Padres, y nuevamente hoy tenemos a la pastora Yubeli con nosotros, así que bienvenida, pastora Yubeli. Gracias. Y también te tenemos a ti de nuevo. Continúa aquí en el espacio y pues bueno, es una bendición porque al prepararnos pues también somos ministrados y edificados, ¿no? La semana pasada estuvimos haciendo el trabajo con el pastor Norberto de evaluar nuestros objetivos, ¿no? Y en esa evaluación comprendíamos de que hay un objetivo principal. Lo primero que comprendíamos era que muchas veces tenemos objetivos errados, ¿cierto? O cogemos objetivos secundarios que los volvemos principales, ¿no? Y esa es nuestra gran problemática, que a veces nuestros objetivos de la crianza de los hijos no están bien replanteados. Hoy vamos a precisamente en esa intencionalidad de poder crecer en el replanteamiento de nuestros objetivos, cómo reconstruir los objetivos de crianza, teniendo como base y como principio que el objetivo principal de nuestra crianza de los hijos es crear hijos que viven para la gloria de Dios y se deleitan siempre en Él, ¿no? Continuamente se deleitan en Él. Entonces eso ayuda a que nosotros podamos nuevamente replantear esos objetivos secundarios y cómo verlos desde una perspectiva bíblica, de verdad, cuál sería su aplicación bíblica para que sean objetivos verdaderamente que van a complementar el trabajo hacia ese objetivo principal de tener hijos para la gloria de Dios, ¿sí? Así que no sé si ustedes recuerdan, pueden sacar allí sus apuntes y nuevamente retomar este paso del objetivo principal para la crianza de nuestros hijos. Glorificar a Dios y gozarnos de Él por siempre. Creo que es lindo que uno pueda, como papá, sí volver a hacerse la pregunta, independiente en la etapa de padre o madre que uno esté, en cómo estoy caminando y cuáles son mis objetivos como papá. Uh-huh. Y en ese sentido, a la luz de lo que decía el pastor Carlos, sí poder de alguna manera ver algunos que ustedes estuvieron mirando también el episodio pasado, para darnos cuenta de cuál es el acercamiento que tenemos que tener. Uno de ellos es desarrollar habilidades especiales. ¿Qué papá no quiere que sus hijos desarrollen habilidades especiales? Y creo que uno, de pronto lo hablamos desde nuestra experiencia, uno va viendo cuál es la habilidad de su hijo y de alguna manera como papá uno dice, bueno, si le gusta la música, ya, nos tenemos que poner en función de eso. Si le gusta nadar, si le gusta los deportes, si le gusta, digamos, las artes, y uno se va inclinando frente a esas habilidades que uno va viendo de sus hijos. Pero a veces en ese afán de desarrollar esas habilidades especiales, nosotros empezamos a cambiar ciertas prioridades al interior del hogar. Y quiero que de pronto, para entender un poco este concepto, lo pongamos de manera muy práctica. Si mi hijo le encanta la natación, si tiene habilidad en eso, si yo busco una escuela, si empiezo a meterle en competencias, claramente lo estoy haciendo, no solamente porque quiero que desarrolle una habilidad, sino esa habilidad le ayuda físicamente, le ayuda a desarrollar trabajo en equipo, le ayuda a manejar el nivel de competencia. Entonces yo veo una cantidad de habilidades que mi hijo va a tener en torno a eso. Pero eso me implica entonces sacrificar espacios, digamos, de su crecimiento con Dios. Entonces eso me implica de pronto no venir los domingos, eso me implica que él no vaya a un encuentro, que no tenga espacios con los chicos de iglesia y no desarrolle, digamos, sus amistades también en un espacio de fe. Y sin darme cuenta, las prioridades cambian. Uh-huh. Y yo estoy dando el mayor peso a ese desarrollo de una habilidad que yo quiero en mi hijo y no a darle gloria a Dios. Adiós. Puedo tener el medallista olímpico, pero su corazón puede estar alejado de Dios. Y creo que es ahí donde, si yo deseo desarrollar habilidades especiales en mi hijo, debo tener las prioridades correctas. Y yo creo que esas prioridades se mantienen cuando en verdad hemos asumido la paternidad como un llamado de Dios. Uh-huh. O sea, tengo una responsabilidad de criar a mi hijo, primeramente para su gloria y para que aprenda a deleitarse en Dios. Entonces, eso permite que aún en este principio de las habilidades, ¿cierto? No hay problema en desarrollar las habilidades. Solo que por algo Dios no las dio. Exacto. ¿Cómo aporta ese primer principio, no? O sea,
cómo el desarrollo de las habilidades aporta en una vida para la gloria de Dios, aporta una vida para en el deleite de Dios. Y ahí es cuando tenemos que enseñarles a nuestros hijos de que sí, de una u otra forma somos responsables de conocer, de entender los dones y habilidades que Dios nos ha dado para desarrollarlos para su gloria. Para su gloria. Y creo que en ese ejercicio sí es importante también. En ese momento lo que más pesan son las decisiones de los papás. Ajá. Sobre todo en una etapa muy temprana donde hay niños chiquitos, lo que más pesa ahí son las decisiones de los papás. Aún hasta en la adolescencia, que son los papás quienes toman ciertas decisiones en eso, son los que van a dar un peso y van a transmitir con eso un mensaje. Y en eso también es importante que, aunque sobre todo en las familias que tienen más de un hijo, queremos que desarrolle una habilidad, no desintegremos los espacios de unidad familiar. Por el afán, entonces tú corre por el niño para patinaje, yo corro con la de ballet y sin darnos cuenta todo se vuelve un corre-corre en donde no estamos buscando esos espacios familiares, esos espacios de unidad, esos espacios donde crecemos juntos. Y vuelve nuevamente el tema que planteaba el pastor. ¿Cómo entonces eso está dando gloria a Dios? Sí. El desarrollar las habilidades debe ejercitar en nuestros chicos la mayordomía. Ese es un principio bíblico. Desde Génesis, Dios crea al hombre y a la mujer y les da todo para administración. Y creo que Dios aún nos ha dado nuestros dones, nuestras habilidades, nuestros talentos para que podamos hacer un buen uso y una buena mayordomía de eso. Y como papá, como mamá, debemos guiar a nuestros hijos a poder ponerlos en la perspectiva que dé gloria a Dios. Así que si usted desea desarrollar una habilidad en su hijo, así sea la más pequeña, crochet, aún eso debe apuntar que es para gloria de Dios y aún en ello usted tiene el mejor escenario para enseñarle a su hijo mayordomía. En la mayordomía usted determina prioridad, en la mayordomía usted determina que hay forma carácter, en la mayordomía usted determina de qué manera aún sus habilidades son para el servicio del otro y no para su vanagloria. Entonces creo que es un campo especial que Dios nos dio como papás. Y ahí tocas un punto muy importante y es el tema de la vanagloria, ¿no? Que por lo general las actividades deportivas, ¿sí? Artísticas tienen un contenido de competencia, ¿cierto? Que van a llevar al niño, ¿sí? O al que está involucrado en ellas a generar un sentido de ganar, ¿cierto? Nunca va a estar la prioridad de glorificar a Dios, sino que yo tengo que ganar para yo resaltar y para estar en una posición de reconocimiento aceptable, ¿no? Entonces... Y es una distorsión de identidad. Y claramente. Es una distorsión de identidad. Entonces, es muy importante lo que tú estás diciendo, que la perspectiva del desarrollo de sus habilidades tiene que ver con un contexto de administración de habilidades, ¿cierto? De mayordomía, pero también entender, papás, que siempre vamos a estar, al involucrar a los niños en esas actividades, ellos van a estar sumergidos en una cultura, ¿cierto? Que les va a tratar de influenciarles su pensamiento. Va a tratar de influenciarles su pensamiento con la cultura que la misma actividad maneja, pero por lo general siempre apunta a un hedonismo, ¿cierto? A un humanismo, donde la mentalidad del niño puede ser desviada hacia otro lugar. Pero por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta y tengamos en cuenta nuestro llamado y estemos cumpliendo nuestro papel de formadores del corazón y del carácter de los niños para que estemos atacando esas influencias que también pueden hacer daño y desviarlo del objetivo principal. Así que si usted quiere reconstruir su objetivo como papá, piense, desarrollar las habilidades especiales en mi hijo, primero debe dar gloria a Dios. Segundo, debe forjar el carácter de mi hijo en mayordomía para que él determine prioridades, para que él determine que ello no lo define, no es su identidad, sino que ello también es para agradar a Dios, servir a otros, amar a otros. Y creo que en la medida que vemos el desarrollo de las habilidades como un campo en el que pastoreamos el corazón de nuestros hijos para que crezcan dando gloria a Dios, vamos a tener mayor ganancia. El objetivo no es que mi hijo sea el mejor deportista. El objetivo es que mi hijo en la habilidad que yo deseo que se desarrolle pueda darle gloria a Dios y que como familia aún le acompañemos en esa habilidad para que él pueda dar gloria a Dios y servir a otros.
El otro objetivo secundario, pero que es bueno tenerlo en cuenta, son los ajustes psicológicos. La semana pasada aprendíamos que los ajustes psicológicos tienen que ver con aquel trabajo que los papás se enfocan en fortalecer su identidad, ¿no? Y a veces hablamos mucho de que les decimos a los hijos, tú eres el mejor, tú puedes, tú tienes que ser, tú eres muy bendecido. Aún tomamos palabras bíblicas y contextos cristianos para subirle un poquito el ego a nuestros hijos, ¿no? Pero también tenemos que entender que vivimos en una sociedad que trata de ajustar psicológicamente a su hijo, de una sociedad que trata de influenciarla psicológicamente, y son muchas las formas. Una de ellas podemos tener en cuenta aquellas situaciones en que los hijos, en su desarrollo de niñez, de adolescencia, se ven enfrentados a otros chicos. Y cuando otros chicos vienen y le agreden, ¿cierto? Por lo menos los pequeñitos, ¿no? Que a veces no miden sus límites, ¿cierto? Y los niños o las niñas entre ellos se golpean. Es curioso oír a papás y aún papás creyentes decirle a los hijos, no importa, tú te tienes que defender, ¿no? Y por el hecho de quererle fortalecer psicológicamente en su actitud varonil que debe tener el niño, le enseñamos es a golpear, ¿cierto? Y lo alejamos de un principio para la gloria de Dios. Y en vez de enseñarle cómo tratar con el otro de manera que glorifique a Dios, cómo aplicarle los principios y llevarlo a vivir en los principios del Señor de amarás a tu enemigo, orarás por tu enemigo. Romanos capítulo 12, 17 al 21 nos habla que la mejor arma contra la violencia es la misma bondad, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos influenciando nosotros psicológicamente a nuestros hijos frente a las situaciones y realidades que viven? ¿Cierto? Hay una historia de una niña que en su colegio, ella tenía cerca de unos 9 años, pero desde los 7 años que estaba en su colegio, ella sufría con una profesora. Ella sentía el rechazo de una profesora. Sus papás siempre motivándole bíblicamente cómo el Señor Jesucristo fue que enfrentó estas situaciones, modelándole cómo ellos mismos habían enfrentado esas situaciones así de rechazo, de desprecio, cómo ellos lo manejaron, ellos lograban mantener el perdón. Un día su mamá, ya estando ella a los 9 años, vio que su hija tenía en este texto de Romanos 12 colocado el nombre de su profesora. Y ella logró entender que su hija había aprendido a luchar de manera bíblica con esas situaciones psicológicas que le trataban de generarle en su corazón rencor, odio, resentimiento hacia su profesora. Y cómo Dios de una u otra forma guardó su corazón. Así que nosotros vamos a estar enfrentados a una sociedad que va a querer influenciar psicológicamente a tu hijo y va a querer decirle que si es importante o si no es importante, si es valioso o no es valioso. Pero nuestro trabajo también como padres que pastoreamos el corazón de nuestros hijos es trabajar en su identidad desde la perspectiva bíblica. Y por lo general sabemos que bíblicamente el creyente no se comporta como se comporta el mundo. Ni las armas de nosotros son terrenales, son las filosofías de este mundo, sino que son bíblicas, son la palabra de Dios para instruir el corazón de nuestros hijos. Uno piensa mucho, yo pienso mucho cómo fueron criados ciertos personajes bíblicos, cómo fue criado Jacob, por ejemplo, para tener que enfrentar después en un momento de su vida una situación hostil con su hermano y tener que tomar la iniciativa de ir hacia él para pedirle perdón. Sí, cómo fue criado David para que en ese momento en la cueva tuviera que respetar la autoridad, entender que era Dios quien la había puesto y no pasar por encima de ella. Y creo que de alguna manera es porque, y pienso en las palabras de Deuteronomio cuando dice que en todo tiempo debemos enseñar la ley del Señor a nuestros hijos, nosotros podemos apuntar a esos conceptos psicológicos que el mundo plantea de cómo responder desde la perspectiva bíblica, porque la Biblia sí responde a ello. Y yo creo que parte de ahí es que un papá debe tener claro y debe ser una convicción que la Biblia sí responde a toda necesidad. Mi hijo tiene un problema con su amigo, la Biblia es oportuna para esa situación.
Mi hijo le están haciendo bullying, la Biblia es oportuna para esa situación. Mi hijo está teniendo dificultades sexuales, la Biblia es oportuna para esa situación. Si esa es una convicción del papá, el papá va a poder entender que su mayor recurso para poder acompañar a su hijo en estas luchas es la palabra de Dios. Y creo que en el ejemplo que colocabas, que es un ejemplo, digamos, muy palpable en medio nuestro, lo del bullying, el matoneo y todo eso. ¿Cuál sería el principio de la escritura? La escritura nos llama a ser pacificadores. ¿Cómo ser pacificador? ¿Sí? ¿Cómo poder entender esa palabra, no para asumir un papel de víctima siempre, sino para entenderlo a la luz de lo que Cristo realmente nos está llamando a hacer y de entender su justicia aún en medio de estas situaciones? Así que es un reto. No es fácil, pero yo sí creo que las situaciones dolorosas de la vida de nuestros hijos, de la vida de las familias, son espacios para poder aprender a amar a Dios y para poder enseñar qué es confiar y depender de la palabra de Dios. Y ahí es donde crece el desafío para nosotros como padres de crecer en el conocer al Señor a través de su palabra. Sí. Porque muchas veces, en verdad, hay que reconocerlo, hermanos, no conocemos al Señor y su palabra. No entendemos al Señor por medio de su palabra. Tenemos una idea de Dios, pero no el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque no leemos la Biblia. Y por eso a veces no tenemos recursos bíblicos para ayudar psicológica y emocionalmente a nuestros hijos. Y ahí crece un desafío para nosotros porque es en la vida, en el diario vivir, en lo cotidiano. Día a día ellos están enfrentando diferentes situaciones en las que nos vemos desafiados como papás en verdad darle, como dice la pastora, el aporte bíblico que el Señor sí nos da a través de su palabra. El otro objetivo es los hijos convertidos, son un objetivo secundario, cómo deseamos que nuestros hijos sean convertidos. Pero ¿cómo sería este objetivo? ¿Cómo se debe manejar bíblicamente, pastora? Primero, ese es un objetivo y quiero ser muy honesta en que apenas nació Matías, lo que yo más pensaba es eso. Yo anhelo que Matías un día decida Amén. Por el Señor, anhelo un día verlo bautizarse, anhelo que él camine de la mano de Dios. Y creo que como papás creyentes en un espacio que conocemos de Cristo, que le hemos reconocido como nuestro Salvador, lo que más anhelamos es eso, que nuestros hijos tengan un momento en que nacen de nuevo en Cristo. Pero a veces ese objetivo pasa a ser un objetivo principal. Y creo que se distorsiona el dar gloria a Dios. Y en el afán de que nuestros hijos sean convertidos, queremos imponer una fe, queremos hacerla, es así, sin explicación, sin argumento, sin poder enseñar a nuestros hijos la palabra, lo que la palabra dice. Y creo que nosotros, y esto lo hablo muy para un contexto de creyentes, papás creyentes, nosotros como papás debemos entender que nuestros hijos hacen parte de un proceso que está establecido en la soberanía de Dios. En su gracia, Dios hablará al corazón de nuestros hijos. ¿Cuál es la responsabilidad del padre? Enseñar. Nuestra responsabilidad no es decidir por ellos. Nuestra responsabilidad no es, no es coartar la palabra, sino no como... Cohibir. Cohibir todas sus decisiones a fin de que sea esa, no. O influenciarlas. Nuestra única responsabilidad delante de Dios es enseñar los caminos de Dios a nuestros hijos, para que ellos un día tomen una decisión. ¿Suena duro? Sí. Suena duro porque tenemos miedo a que no tomen la decisión por el Señor, pero es un paso también de confiar en la soberanía de Dios y en lo que Él ha trazado para el corazón de nuestros hijos. Proverbios 22:6 dice algo que ya todos lo hemos oído, pero es algo muy importante ahí. Instruye al niño en su camino. No es en mi camino, sino en su camino. Eso tiene que ver con su diario vivir. Eso tiene que ver con lo que él está viviendo, el camino que él va andando. Ahí tenemos que instruirlo. Y fíjate que el imperativo ahí con el que empieza para nosotros como padre, instruye. Lo que tú estás diciendo, enseñar. Tenemos que meternos en el camino que el hijo está desarrollando, construyendo, y desde allí instruir. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar a entender
el camino que debe andar, ¿no? Y confiar en el Señor de que su palabra no vuelve vacía, sino que dará su fruto a su tiempo, en el tiempo del Señor. Y veremos confiadamente en el Señor. Y yo creo que en lo que dices es importante en qué instruimos. No instruimos en conducta. Creo que eso es algo secundario. Instruimos para que ellos conozcan quién es Dios. Esa es nuestra mayor motivación. Yo no instruyo simplemente para que mi hijo diga la verdad y no diga mentiras, para que se comporte bien y no se comporte mal. Mi instrucción debe ir mucho más allá, porque mi instrucción tiene como punto final, su clímax, es Cristo. Todo lo que yo haga, todo lo que yo instruya y enseñe es para que mi hijo conozca a Dios. Y en la medida que él le conozca, sus conductas van a cambiar. Y creo que es importante ver eso. Como papá, redefina, y lo digo para mí también, debemos redefinir nuestro acompañamiento a nuestros hijos para enseñarle los caminos de Dios y ser instruidos en cuanto al carácter de Dios. Y eso que tú dices nos lleva al otro objetivo, ¿no? Que al entender que nosotros tenemos que guiarlos a conocer a Dios, la enseñanza tiene que mostrarles quién es Dios, que ellos conozcan a Dios. En el siguiente objetivo, que aunque hago un paréntesis, no se trata de dar Biblia todo el tiempo sin practicidad, sino el poder instruir es, si estamos hablando del ejemplo que tú ponías de ser pacificadores, ¿qué implica ser pacificadores? Tengo que explicarle a mi hijo eso, no simplemente citar un versículo y llenarlo de un conocimiento que no es entendible para él. Creo que sí tenemos que ser muy sabios en cómo la palabra la bajamos. Jesús fue el maestro esencial, usó parábolas, usó ejemplos para que sus auditorios pudieran comprender la palabra de Dios. Y creo que como papás debemos hacer ese ejercicio. Y cuando hablamos de la adoración familiar, estamos hablando de este cuarto objetivo, que tiene que ver cuando nosotros estamos enfocados, que es necesario, enfocamos todos nuestros esfuerzos y objetivos en el culto familiar, en el tiempo de familia, en el devocional en un familiar. Momento. Que lo importante y lo más importante es tener un tiempo familiar, ¿cierto? De la Biblia. Y no, tenemos que ir más allá, como lo estabas diciendo. Nuestro objetivo es que conozcan a Dios, revelarles a Dios, mostrarles a Dios, que ellos lleguen a comprender, conocer y entender a Dios en la experiencia de su vida. Así que el medio no debe convertirse en el fin, sino que precisamente es un medio para alcanzar ese fin. El fin aquí es conocer a Dios. Y sí hay que tener el tiempo en la casa, donde tenemos ese tiempo de adoración familiar, donde tenemos esos tiempos de oración familiar, donde tenemos esos momentos de enseñanza bíblica. Pero como lo estabas diciendo, pastora, debe ser aterrizado a la capacidad de comprensión del niño. Ahí no puedes armarle una conferencia al niño, ¿cierto? Ahí no puedes tú armarle todo un taller de bíblico, porque el niño debemos de comprender cómo aprende en ese momento, cómo interactúa con la palabra de Dios. Y por eso nuestros tiempos de adoración en la Biblia tiene que ser con el fin de que conozca a Dios, pero expresado de una manera dinámica para ellos, ¿no? Hay veces que es mejor interpretarle la historia, ¿no? Si estás narrando la historia cuando David huía a las cuevas, qué bueno jugar a las escondidas, ¿no? Y vamos a escondernos, ¿cierto? Para entender que David se estaba escondiendo de aquellos que lo perseguían, ¿no? Y comprender cómo Dios lo libró, lo cuidó. Y creo que en lo que dices, usted puede estar pensando, pero yo ya no tengo hijos chiquitos. ¿Cómo esto lo aplico? La adoración familiar, ese medio, recuerden, no es el fin, como decía el pastor, ese medio que usamos para conocer más a Dios, también se da así usted viva con su hijo de 20 años o viva con sus dos hijos de 30 y 35 años. Qué lindo poder ver familias que independiente las edades tienen un espacio para hablar en torno a la escritura, en torno a lo que es Dios. Y aún en esos espacios, cuán chévere es también haber espacios creativos, que de pronto usted se siente con su hijo o que ya no estén los hijos y se sienten papá y mamá, los esposos nomás,
a tener un espacio de preguntar, de hacer una tertulia, de cuestionarse, de hacer ciertas preguntas, de pronto mirar una película y ver cómo esta película aporta en el conocimiento de Dios, o cómo puedo decir, no, esto está en contra de Dios, miremos qué dice la Biblia. Hay diferentes herramientas y escenarios en los donde podemos nutrir ese espacio de adoración familiar. No es simplemente para niños pequeños. Si usted es papá de adolescentes, desafíese. Es un desafío poder tener un espacio con ellos, de un espacio de estudiar la palabra y que sea atractivo para ellos. Lo pueden hacer. Con un joven, lo pueden hacer. Creo que es uno más que tiene prejuicios y se cierra como a esos tiempos, pero solo viendo de pronto el noticiero, y en estos días hubo las marchas sobre el LGTBI y todo eso, se apagó el noticiero. ¿Y tú qué piensas de esto? ¿Y qué crees que Dios dice de esto? ¿Y por qué no miramos tal versículo? Y solo esa charla y ese estudio en la palabra, ¿cuánto puede nutrir el conocer a Dios y un carácter que agrade y glorifique a Dios? Y algo que hay que reconocer es que a nosotros como papás nos cuesta abrirnos a entender cómo piensan nuestros hijos. Es decir, es más fácil que nosotros pensemos que tenemos que trabajar en ellos para que piensen como nosotros pensamos, a de verdad por un momento despojarnos de todos nosotros y tratar de comprender lo que ellos piensan. Yo recuerdo una historia de una mamá con su hija, donde ella luchaba porque a ella le gustaba determinado grupo o determinado cantante de la época de la niña. Y la niña también no entendía, ridiculizaba a su mamá por los personajes que a ella le gustaban, los cantantes que a ella y tenían conflicto por eso, ¿cierto? Porque a la mamá no le parecían los cantantes que a ella le gustaba, y a la niña le parecían ridículos. Pero cuando ella estuvo, la mamá, dispuesta a abrirse y a comprender, empezó a generar un diálogo con ella. ¿Y por qué te gustan ellos? ¿Qué es lo que tienen? Ayúdame a verlo porque yo no lo veo. Y ella empezó a verle, a mostrarle. Y desde allí le empezó a dar la Biblia. Le empezó a hablar, ¿qué crees que piensa Dios? Como tú lo dices. ¿Qué crees que...? Bueno, yo leo en la Biblia que dice esto. ¿Tú qué crees frente a eso? Su diálogo, su vida, su interacción cambió cuando la mamá trató de comprender la mente del hijo. Y la hija se logró conectar más, que hasta después terminó, ¿y a ti por qué te gustaba él? Y también le abrió su corazón y pudieron compartir. Entonces, es muy importante que el tiempo de adoración familiar lo tengamos el objetivo que es para conocer a Dios, para que crezcamos en el conocimiento de Él y poder más vivir para su gloria y andar felices. Yo creo que es importante que uno se pregunte si el devocional familiar que tiene de verdad está nutriendo y está pastoreando, o simplemente es una obligación que nos toca hacer, un cumplir. No, es que toca, todos van ahí obligados, todos hacen mala cara, ninguno quiere estar, porque ese espacio es un medio que Dios nos da para poder crecer en él. Así que no se puede convertir en una carga o en un estorbo aún en el caminar de fe. Por eso es importante ver cómo papás, cómo lo estamos desarrollando y cómo lo estamos llevando en términos de que permita a nuestros hijos conocer a Dios y crecer en el carácter de Cristo. Así es. El otro objetivo que tenemos, un objetivo secundario, pero que a veces lo ponemos como primario, pero debemos tenerlo en cuenta para llegar a alcanzar el objetivo principal de dar una vida que da la gloria a Dios y que se deleita en Él, son los niños de buena conducta, ¿no? La vez pasada hablábamos que es una manera errada de enfocar de que nuestros hijos se comporten bien. ¿Cómo es que se llamaba la cartilla de los modales? Carreño, la urbanidad de Carreño. Digamos, ahorita no se enseña tanto como antes, pero cuando estudiaba esto yo pensaba en eso. Ya ¿sí? revelé mi edad. Yo creo que había, pues hace algunos años había un peso mayor por esas conductas, ¿no? Si uno ponía los codos, cómo se sentaba, cómo comía, cómo era saludarse, el respeto al adulto mayor, como que había cierto peso en esas conductas. De alguna manera eso se ha diluido un poco. Hay algunas que siguen siendo, digamos, como base todavía, que se han cuidado, pero otras que se han diluido. Pero de fondo sí muestran el corazón de los papás que uno quiere que sus hijos
se comporten bien, ¿sí? Yo recuerdo que antes de ser papás uno veía de pronto a un niño haciendo ahí alguna pataleta y todo, y uno, ay, no, terrible, esos papás deben estar luchando. Pero cuando le tocaba a uno ya vivir ciertas cosas y uno es como, ay, ¿por qué hace esto? Porque de alguna manera uno no quiere eso como papá. Uno quiere que su hijo tenga buenas conductas, que se comporte bien, que tenga buenos modales, que de alguna manera los básicos, por favor, gracias, estén presentes. Y creo que a veces sin darnos cuenta ese objetivo que es secundario, muchas veces pasa a ser un objetivo primario. Y sé que lo que voy a decir suena duro, pero a veces cuando ese es un objetivo primario, más que estar velando por nuestros hijos, está velando por nosotros mismos. Por la vergüenza, por el que dirán, por cómo me ven, cómo me evalúan. Ni siquiera se trata de mi hijo, sino se trata del corazón de papá y mamá. Y creo que sí es bueno frente a la cruz, frente a la intimidad con Dios, poder darnos cuenta que a veces estamos más procurando el yo estar bien y sentirme bien aún por encima de la conducta de nuestros hijos. Creo que la palabra muestra hijos que hicieron también cosas malas. Cuando Jacob y Esaú, ¿qué pensarían sus padres? Aún aunque la mamá estuvo involucrada, pero ¿cuál fue el sentimiento? ¿Qué pensó el papá cuando se enteró que 10 hermanos habían vendido a José? Duro, son conductas que uno no quisiera ver en sus hijos, que aún María y José cuando Jesús se les pierde, o sea, esas conductas que uno dice, ¿por qué hacen este tipo de cosas? Pero creo que por encima de la conducta debemos mirar que es una cosa del corazón y que como papás debemos llevar a nuestros hijos a mirar el corazón frente a Dios, un corazón pecaminoso que se ha apartado y que en la medida que ellos reconocen eso, sus conductas van a ser diferentes. Pero aún por encima de eso, mire su corazón como papá. Si a usted lo que más le pesa es la conducta de su hijo y en lo que más está esmerando es en eso, posiblemente su corazón también está buscando algo que no es glorificar a Dios, sino está buscando una posición como buen padre que tampoco es a lo que nos insta el Señor. Y que también esa formación de la conducta, apuntando al principio de que debe ser una formación para la gloria de Dios, debemos ser conscientes que obviamente vamos a tratar con la conducta de nuestros hijos, ¿sí? Pero lo que genera la conducta de nuestros hijos es lo que hay en su corazón, ¿sí? O sea, nosotros ministramos el corazón de nuestros hijos para que sean afectadas sus conductas, pero hay cosas de la conducta que cotidianamente vamos a vivir con ellas, como el dar gracias, el pedir el favor, ¿cierto? El ser respetuosos con otros. Esos son principios que tienen que ver con el servir a otro, ¿cierto? Y eso da gloria a Dios. Eso glorifica a Dios porque estamos teniendo alta estima del otro, ¿no? Y estamos respetando y honrando y sirviendo y poniéndonos en una actitud de servir y de bendecir al otro. Y tenemos que proyectarlas de esa manera para que nuestros hijos entiendan que es un desarrollo de nuestro carácter como siervos para ser respetuosos con otros, para atender bien a otros, para hacer cuando son invitados a nuestra casa, ¿no? Cómo los atendemos, cómo nos comportamos con nuestros invitados. ¿Por qué? Porque en ello queremos glorificar a Dios al ser un reflejo del carácter de Cristo en amor, en respeto, en comunión, en ser hospitalario, en compartir, en ser generoso. Entonces, obviamente vamos a tratar con la conducta, ¿no? Es algo que desde pequeños estamos tratando con ellos, pero primeramente ministramos el corazón y todo lo que tratamos con la conducta debe estar alineado con lo que glorifica al Señor. Hay un pasaje en Filipenses 2, 20 al 21, dice, no tengo a nadie más que, como Él, se preocupe de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Y creo que de alguna manera ese pasaje hace alusión a lo que el pastor estaba diciendo. De fondo, nuestras conductas están no buscando nuestros propios intereses, sino los de Jesucristo. ¿Y cuál es ese interés en Jesucristo? En amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a sí mismo. En eso se resume la fe, la ley y los profetas. Entonces, cuando enseñamos a nuestro hijo a ser generoso, es porque en ello ama a Dios, obedece su palabra, pero también en ello ama a su prójimo. Y creo que cuando ese se vuelve un fundamento,
es más fácil para nuestros hijos poder caminar en ello. Y un último objetivo secundario que siempre, hay varios, pero hemos tomado estos que son los más comunes, pero es el de la buena educación, ¿no? Y allí muchos lo hemos vuelto un objetivo general cuando queremos que nuestros hijos den las mejores notas, las mejores calificaciones, reciban todos los premios académicos en su colegio, en su universidad, que llenen los cuadros de honor del colegio, de la universidad, en fin. Y cuando eso se vuelve ese objetivo principal, obviamente está salido del objetivo principal, que es dar gloria a Dios. Y muchos queremos que obviamente nuestros hijos académicamente respondan a su llamado de ser fieles, ¿no? ¿Cómo bíblicamente podemos influenciarles a ellos? Yo creo que ahí vuelve otra vez el corazón de un papá, porque yo quiero que mi hijo sea el primero. Pues sí, el ego, ¿no? Siempre va a apuntar a nuestro ego. El ego, ¿no? nuestro orgullo, o usted puede decir, no es por mí, es por él, porque yo quiero que sea el primero. ¿Por qué quiero cultivar que él sea el primero? Porque el reconocimiento que Por va a tener. reconocimiento. Entonces, de alguna manera, si yo me concentro tanto en eso, lo que estoy comunicando es un mensaje muy diferente a lo que dice la palabra. Ajá. No estamos diciendo con eso que usted como padre se desentienda de la educación de sus hijos, que usted como papá, pues, hijo, si usted quiere ser el último toda la vida, pues sea el último. No estamos diciendo eso. Pero lo que estamos diciendo es, mire cuánto es el peso que usted le está dando. Claramente es importante que su hijo aprenda, porque en ello va a obtener conocimientos, aptitudes, habilidades para enfrentar la vida, para poder desarrollarse laboralmente y demás. Pero lo más importante no es que él tenga las mejores notas. Lo más importante es que él aprenda, que él comprenda, que sepa cómo usar ese conocimiento en su vida diaria. Y creo que cuando realmente uno sopesa esas cosas, uno se da cuenta que hay cosas en el corazón de uno y que hay cosas que uno inconscientemente, yo sé que usted no lo hace consciente, está inculcando en el corazón de su hijo. Usted puede decir, no, pero la Biblia dice que debemos de esforzarnos, ser excelentes, ser los mejores. Leamos muy bien esos pasajes, bajo qué perspectiva están. Porque sí, debemos dar lo mejor y hacer lo mejor, y todo lo que hagamos lo hagamos para Dios, pero no es gane la primera nota para Dios, ningún versículo dice eso. Entonces, aún en el esfuerzo de mi hijo, puede que no sea el primero, pero hay un buen esfuerzo, le está yendo bien, está aprendiendo, aún ello está glorificando a Dios. Si fue el séptimo, el décimo, aún ello glorifica a Dios. No glorifica a Dios solo el primero, el segundo y el tercer lugar, sino lo glorifica aún sus esfuerzos, su excelencia y el procurar aprender y crecer en esos conocimientos. Y que a veces cometemos varios errores frente a esto, ¿no? A veces los niños o los hijos preguntan, ¿pero por qué debo estudiar tanto, no? Uh-huh. Y algunos le dicen, porque es que con esto vas a ser alguien en la vida. Error, ¿cierto? O porque con esto vas a ganar plata, ¿cierto? Uh-huh. Porque vas a poder alcanzar económicamente un buen estatus social. Esos no son principios bíblicos por los cuales un hijo debe estudiar. Esos no son motivaciones por las cuales debemos darle a un hijo el sentido de que debe estudiar. Bueno, otra motivación, ¿no? Es, si tú ganas este examen, te doy esto. Los incentivos, ¿no? Si tú pasas este semestre, nos vamos de viaje a tal lado. Y de alguna manera la motivación del corazón, lo que estamos comunicando al niño, al joven, es que la motivación de su corazón es a las riquezas, ajá, a los bienes. Haga todo por esto. Y cuando no lo obtiene, no vale, se frustra o hace muchas cosas incorrectas por ganarlo, porque de fondo estamos inclinando el corazón de nuestros hijos a las riquezas. Y la palabra no nos lleva a eso. Usted va a morir y no se va a llevar nada. Claro. Y como a veces como papás, y por eso lo digo, soy mamá también, a veces inconscientemente inclinamos el corazón de nuestros hijos a otras cosas. Solo esa frase ya inclina el corazón de nuestros hijos a fíjate en lo material. Lo más importante es que gana esto. Entonces, esfuérzate para ganarlo. Independiente de, esfuérzate para ganarlo. Cuando lo más importante no es lo material, son otras cosas. Entonces, ¿cómo eso se vuelve un doble filo para uno como papá? Y es terrible porque aún caemos en el error de definir la identidad de nuestro hijo de acuerdo, o el valor y la importancia de nuestro hijo de acuerdo a la nota que saque. Uh-huh. Entonces, si sacas una excelente nota, eres inteligente.
Y ahí estamos actuando de una manera que voy a usar el término, no es grosero, pero es el adecuado, de una manera ignorante. ¿Por qué? Porque realmente lo que una nota hace es revelarle a la persona lo que acerca de un tema él sabe. Si su calificación es del 1 al 5 y saca 5, está diciendo comprendió el tema. Pero si sacó 3, dices, comprendes la mitad de este tema, pero no le está definiendo a la persona que no es inteligente, tampoco le está diciendo que es torpe, que es medio torpe, o que es un gran torpe, o que es un gran excelente en la nota. No. Y a veces como padres caemos en eso. Entonces, si nuestro hijo ocupa el primer puesto, es el más brillante de la institución. No, porque es un promedio basado en todo el aprendizaje de todos los alumnos. Entonces, sí debemos enseñarles a ser fieles, porque tenemos que ser fieles a las responsabilidades que hemos asumido. Y el estudio diligentes, tiene un papel de formación en el proyecto que Dios tiene con nosotros. Y debemos ser fieles a estudiar y a realizarlo porque hace parte del plan de Dios con nosotros. Entonces, este objetivo, si no lo medimos muy bien, si no lo motivamos de la manera correcta y no lo incentivamos a nuestros hijos para la gloria de Dios, puede convertirse en muchas frustraciones. Yo por lo menos nunca olvido de mi mente la vez que la compañera que todo el bachillerato lo hice con ella, y el día que presentó, él siempre ocupó los primeros puestos a nivel del colegio. O sea, ella era con otra chica, primero y segundo del colegio. Ella era muy brillante. Para nosotros, para mí ella me superaba. Sí. Pero cuando fue al examen del IFEX, fue el peor examen que la institución ha tenido. La frustración para ella fue terrible, terrible. El volverse a presentar ella a esa prueba fue una lucha emocional impresionante, claro, por más de que le motivábamos. ¿Por qué? Porque veíamos de trasfondo que en su casa nunca le permitían traer malas notas. Y nunca le permitían traer menores promedios que los de sus hermanos. Entonces, para ella, el ser excelente, lo que para nosotros nos parecía brillante, para ella era una presión interna, una bomba de tiempo que nadie conocía hasta ese día. Así que en esto motivemos a nuestros hijos a estudiar, seamos modelos de responsabilidad en nuestros estudios, que nos gusta el estudio, involúcrense en los estudios cristianos, que sus hijos también vean que a ustedes les gusta estudiar, participar y ser fiel en el ejercicio de sus quehaceres académicos, pero por la fidelidad y con el fin de glorificar al Señor. Y con esto no estamos nuevamente diciendo que se desentienda, pero realmente evalúe su corazón, evalúe lo que usted está haciendo en medio del proceso de educación de su hijo, independiente del proceso en que esté. Aún le invito a pensar si su hijo ya es un profesional, cuántas cosas usted ha dicho para que él sea el mejor profesional. No, pues si te toca hacer esto o aquello, en cuántas cosas le ha incentivado de pronto a estar alejado de los principios bíblicos por ser el mejor profesional, por ser el mejor en su trabajo. Y le ha llevado a ver más las riquezas, a ver más el orgullo, a ver más la vanagloria y no a ver el carácter de Cristo en su vida. Entonces, si usted escucha y dice, bueno, no tengo hijos chiquitos, todavía le aplica. Sí. Le aplica aún pensando en sus hijos grandes, cuáles son las frases, cuáles son las conversaciones en las que usted instruye una buena educación que prioriza dar gloria a Dios, no que prioriza su corazón, sus egos, sus estatus, sus posiciones, los aplausos de otros, sino que glorifica a Dios en todo lo que hace. Y podemos tener dos preguntas que siempre nos podemos hacer en el ejercicio de plantearnos nuestros objetivos o nuestras tareas en la crianza de nuestros hijos. Uno es, ¿cómo esto glorifica a Dios? Lleva a que mi hijo glorifique a Dios y se deleite en Dios. Eso es una pregunta muy clave. Lo que vas a hablar, lo que vas a enseñar, lo que vas a hacer con tu hijo, ¿cómo eso glorifica a Dios? Y lo segundo que tú puedes hacer es, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esto que voy a hacer?
¿Qué enseña la palabra de Dios acerca de lo que voy a hablar, de lo que vamos a hacer, de la actividad que vamos a participar, de la película que vamos a ver? ¿Qué enseña la palabra de Dios acerca de eso? Si nosotros tenemos en mente esas dos preguntas siempre, en el planteamiento de nuestros objetivos, en el planteamiento de decisiones, en el planteamiento de nuevas directrices de vida, creo que vamos a poder empezar a desarrollar un compromiso, a desarrollar una crianza bíblica que va a llevar a nuestros hijos a que vivan para la gloria de Dios y se deleiten en Él. Y no con esto queremos que usted salga y diga, ay, me he equivocado en cantidad de cosas, ahora sí el peor papá o la peor mamá. No, puede que usted en medio de este tiempo de diálogos se haya dado cuenta, bueno, en estas cosas me he equivocado, qué bueno, porque es el tiempo para cambiarlas en Dios. Uy, estas cosas no las había mirado así, qué bueno, porque esto me ayuda a que como papá glorifique a Dios, pero también llevar a mi hijo a que glorifique a Dios. Y de pronto en otras diga, uy, yo lo he estado haciendo bien, qué bueno, porque mis acciones están glorificando a Dios. Lo que más anhelamos es que el poder ver esto de redefinir los objetivos como familia pueda ayudarnos en ese caminar de dar gloria a Dios y que el carácter de Cristo se forje en nosotros como padres, pero también se forje en nuestros hijos. Le invitamos a que allí, en su casa, tome un tiempo, en verdad, tome un tiempo frente a este desafío y replantee sus objetivos frente a estas dos preguntas. ¿Cómo lo que estoy haciendo está glorificando a Dios y llevando a mi hijo a vivir una vida que le glorifica y que le lleva a deleitarse más en Dios? Y lo segundo, ¿cómo lo que estoy haciendo bíblicamente es respaldado por el Señor? Y tómese ese tiempo. De pronto va a hallar cosas que necesita crecer y ese es el trabajo que a partir de ahora es el desafío para usted y para cada uno de nosotros tenemos que hacer ese trabajo. Así que no siendo más, queremos orar y darle gracias al Señor por este tiempo y luego nos despedimos. Así que, pastora, puedes orar. Señor, gracias por este espacio de diálogos. Gracias porque nuestra expresión de ayuda somos padres, primeramente está elevada a ti. Quien ha de ayudarnos, quien ha de enseñarnos en cumplir ese rol, ese regalo de tu gracia que nos has dado de ser papás, mamás, eres tú. Señor, no somos perfectos, somos pecadores. Nuestro corazón se inclina hacia lo malo. Señor. Luchamos y colocamos tantos ídolos en medio nuestro que a veces perdemos de vista que te debemos dar gloria y honra en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos. Pero gracias porque, como habla el profeta Oseas, tú nos atraes con lazos de amor para ver y poner nuestros ojos nuevamente en ti. Te pido, Señor, que como papás puedas hoy, a través de tu Espíritu Santo, traer esa voz en medio de cada uno. Que podamos en la intimidad contigo reconocer esas áreas en las que hemos fallado, en la que hemos postergado el objetivo principal de darte gloria a ti y lo hemos puesto en la mitad o al final de nuestras prioridades. Perdónanos, Señor, por ello. Ayúdanos a reconocer qué cosas hemos puesto antes y poder hacer esos saltos en el camino para redefinir nuestros objetivos como padres. Señor, tantas cosas que deseamos y de pronto hemos citado solo algunas en este espacio, pero tantas cosas que deseamos para nuestros hijos, pero que a veces también están más enfocadas a poder suplir necesidades de nuestro propio corazón que darte la gloria a ti. Señor, deseamos que todo lo que hacemos para que nuestros hijos crezcan sea para que te den gloria y honra a ti. Ayúdanos en medio de este caminar, ayúdanos a ver las habilidades de nuestros hijos como un espacio para desarrollar carácter, como un espacio para que nuestros hijos puedan entender que aún en medio de los dones y las habilidades que les has dado, ellos pueden darte gloria a ti y servir a otros. Ayúdanos, Señor, cuando queremos afirmar la identidad de ellos en cosas vanas, pasajeras, en cosas que no tienen, Señor, la raíz ni no tienen el ADN de Cristo. Señor, ayúdanos, cuídanos como padres de poder afirmar la identidad de nuestros hijos en cosas externas, en su academia, en sus logros, en sus modales, en sus actitudes,
cuando la identidad está definida por aquel que fue a la cruz por nosotros. Señor, que en el afán de querer que nuestros hijos te reconozcan como Señor y Salvador, no, Señor, les desviemos de tus caminos, sino que por el contrario podamos entender nuestra responsabilidad de instruir y enseñar y poder confiar en tu soberanía, en entender que ellos deben vivir su proceso para tomar una decisión personal contigo. Señor, que nuestros espacios de adoración familiar, donde nos sentamos para estudiar, meditar la palabra, sean espacios frescos, sean espacios creativos, sean espacios de diálogo, sean espacios donde haya vulnerabilidad, sean espacios donde podamos crecer juntos. Que no sea un ritual, que no sea una obligación, que no sea una carga, sino que por el contrario sean un deleite para nuestros hijos, para nosotros como familia, poder crecer allí juntos. Señor, acompáñanos en poder estar allí para poder guiar a nuestros hijos en la palabra y que en ello ellos puedan darte gloria a ti, pero también puedan forjar su carácter como Cristo. Un carácter que ama a Dios por sobre todas las cosas. Un carácter que ama a su prójimo, que no se mira como superior, sino mira al otro como un igual, con la misma necesidad de Cristo. Señor, con un carácter que se doblega, que se niega, que se hace siervo por otros. Amén. Permítenos como padres caminar en medio de objetivos que te den la gloria a ti. Si hay otros en mente, si de pronto al escuchar hay algún objetivo que yo diga, uy, esto debe ser transformado en mi casa, te pido que nos acompañes en ese camino. Amén. Que seas el buen pastor en este tiempo para cada papá y para cada mamá, para poder redefinir esos objetivos que no te están dando la gloria a ti, y que por el contrario están buscando más el aplauso, el ego, la satisfacción personal. Cuídanos. Cuida a cada papá y a cada mamá que nos escucha para que podamos pastorear el corazón de nuestros hijos y ver en ellos chicos y chicas que te dan la gloria y la honra a ti. Te damos muchas gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, Dios los bendiga y nos vemos el próximo miércoles en otro capítulo de nuestra serie Ayuda, somos padres, en este espacio de diálogos. Dios los bendiga y gracias, pastora, por un abrazo y queremos motivar a los hombres que nos escuchan. Viene nuestro encuentro encuentro de hombres y están las inscripciones abiertas. Pueden inscribirse a través de nuestra app o nos pueden contactar a cualquiera del equipo pastoral. Es un espacio para crecer. Es un espacio para seguir forjando el carácter de Cristo en nosotros. Así que está abierta esta invitación para todos los hombres que están allí escuchándonos. Un abrazo y Dios les bendiga. Bendiciones.